cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se ha recibido en la Secretaría un correo del jefe de la Unidad de Atención de Personas de la Superintendencia de Salud, que responde a un oficio de esta comisión respecto de la denuncia de un problema que afecta a una cotizante de ISAPRE Plus Blanca y señala que es necesario tener a la vista los antecedentes del afiliado. Esto corresponde a una denuncia que planteó en la última sesión el senador Girardi y por razones obvias del artículo 24 de la Ley de Protección de la Vida Privada, no se le puede transmitir al superintendente, y menos por escrito, el nombre de la persona afectada que él mencionó, salvo que ella lo autorice. Entonces estamos en ese y habría que decirle si nos autoriza a transmitir esto al superintendente para poder complementar el oficio que se le pidió informar sobre el tema de la ISAPRE Cruz, que ofrecía solo la atención en su red de Santiago, y en cambio la afiliada estaba en Temuco y no podía desplazarse. Ese es el primer punto de la cuenta. Luego hay un oficio del superintendente mediante el cual remite una minuta, un estudio comparativo de los valores asignados por diferentes prestadores de salud del sector privado a algunos exámenes de mayor demanda, distinguiendo entre los otorgados en días hábiles o inhábiles, y asimismo incorpora información sobre si la prestación corresponde a atención ambulatoria u hospitalaria. Es también respuesta a una solicitud de información de la comisión. Luego hay una comunicación. ¿Esa la puedes mandar, Fernando? Sí, se está distribuyendo junto con la cuenta, senador. Ya, gracias. Luego hay una comunicación, un correo que representa a varias empresas proveedoras de insumos para los hospitales que denuncian que tienen facturas impagas por más de 30 días, lo que les ha significado asumir, por supuesto, el costo. Y temen no ser considerados como próximos proveedores si hacen pública su queja. Enseguida, el jefe de gabinete del director de FONASA, el señor Mozo, comunica una excusa del director mediante la cual informa que no puede venir a esta sesión por compromisos contraídos con anterioridad. Por último, respecto del segundo punto de esta tabla, a que había sido invitado don José Miguel Burmeister, comunica el señor Burmeister que no puede asistir, pero sugiere que la comisión escuche a don Juan Recaro, con quien trabaja, que es director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, para exponer sobre proyectos respecto de estudios y ensayos clínicos que están en el segundo lugar de la tabla. Esa es toda la cuenta, presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Hay no sé, senador Gerardi, si alcanzaste a escuchar, lo primero era sobre el caso de la afiliada a la ISAPRE, que ahí se requiere una autorización para poder usar su nombre, pero yo sugeriría a don Fernando que lo converse con el senador Girardi, porque me imagino que ya, claro, para que el procedimiento formal básicamente se cumpla. Senador Girardi. Carolina, mira, yo no tengo observación a la cuenta, lo que pasa es que me han estado llamando los microbiólogos, los infectólogos, que están muy preocupados por el aumento en la resistencia a antibióticos. Entonces, lo que piden es que empecemos a tramitar nuestro proyecto y Jaime Labarca, el médico que es jefe de infectología de la Universidad Católica, está muy interesado también en que lo invitemos, porque él ha estado trabajando en este tema, además del Marcelo Wolf, que fue presidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Entonces, lo que te quiero pedir es que si podemos hacer una sesión para ver ese tema, porque es muy relevante. Yo creo que en los temas planetarios, la resistencia antibiótica se está agravando justamente por los temas de producción animal, pero también el COVID ha acelerado un poco el uso masivo de antibióticos y hay una alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud respecto a esto. Entonces, no solo para que lo tratemos de dedicar una reunión, por lo menos para escuchar a Jaime Labarca, que además nos ha estado asesorando al Senado y a todos los senadores, y a Marcelo Wolf o a alguna otra persona que se estime conveniente. El problema, de hecho el proyecto lo he puesto en tabla ya 2 veces, no tengo toda la disposición. Lo que podemos hacer en la próxima sesión, recibir al director de FONASA, que eso queda pendiente, y poner en tabla el de antibióticos. Yo espero que los que tenemos hoy día podamos despachar el de acoso y ver cómo avanzamos en el de ensayos clínicos, que ahí hay 2 iniciativas. Si no hay más sobre la cuenta, pasamos entonces al primer punto de la tabla. Ahí, no sé si Evelyn o Fernando nos pueden proyectar el comparado.
Por cierto, tenemos... quería ser presidente de la comisión, en realidad, una cuestión formal, ¿no? El plazo para presentar indicaciones a este proyecto venció el viernes de la semana pasada, si mal no recuerdo. De modo que bastaría con que ustedes estuvieran de acuerdo de fijar un plazo adicional para poder considerar esta que llegó anoche. Ya, pero este es un proyecto de artículo único. Sí. O sea, basta que nosotros lo aceptemos, podemos, no hay ningún problema. Proyecto el comparado, senador, en estos momentos. Ya. Saludamos a Jaime. También está el señor Plecanos. Es para tenemos otro tema antes, si es que tienes algo que hacer, él viene para el segundo punto de la tabla. Ya, este es el proyecto sobre acoso sexual en atenciones de salud, que se acuerdan lo que buscaba era que se establecieran protocolos en forma obligatoria en todos los establecimientos. Podemos ir viendo, si le parece a don Fernando, cada indicación. Bueno, dar lectura. Aquí hay un trabajo que entiendo hicieron en conjunto nuestros asesores y producto de eso la indicación que se presenta. Deberían estar al tanto, pero la idea es ir viéndola en detalle. Evelyn, si tú eres tan amable de mover el comparado hasta el punto donde está el primer cambio. Esto lo recibimos anoche y el comparado lo recibí yo esta mañana, de modo que en negrita, en la columna derecha, está la proposición de la indicación. El artículo quinto de la ley, que es el que se está modificando, señala que en su atención de salud las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. En consecuencia, dice luego, los prestadores deberán y enuncia los deberes de los prestadores. La primera indicación es agregar a este artículo quinto una letra D nueva, que es la que está en negrita: velar por el respeto de la dignidad y libertad de las personas, en especial en lo que respecta a conductas de acoso sexual en contextos de atención médica, debiendo investigar y sancionar las infracciones que se cometan en esta materia. Se considerarán como tales cualquier acto, comportamiento o requerimiento con connotación sexual con una intención fuera del acto médico, realizado por un profesional de la salud en la atención de un paciente. También se considerarán como tales aquellos realizados por técnicos o administrativos pertenecientes al equipo de salud en la atención de un paciente o usuario. ¿Sienta? Sí, senadora von Berg. ¿Puedo hacer una consulta? Es que tengo la duda ahora de la manera en la que está redactado. Si me lo puedes subir, gracias. Ahí. Ay, no tanto. Dice investigar y sancionar las infracciones que se cometan en esta materia. Y luego se dice, se consideran como tales cualquier acto, comportamiento o requerimiento con connotación sexual con intención fuera del acto médico. Nosotros en la Comisión de Mujeres hemos estado discutiendo relativos a acoso sexual, y de lo que ahí se planteaba, uno de los planteamientos que se hacía es que esto a veces, los actos de connotación sexual y que son abuso sexual, se cometen también dentro del tratamiento médico. O sea, en el momento en que, o sea, se le dice al paciente de que, o a la paciente de que esto es parte del tratamiento médico, ¿ya? Y entonces yo no sé, puedo estar equivocada, pero no sé si es que se produce este acto de abuso sexual dentro del tratamiento médico, si es que entonces está quedando fuera. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, en el fondo sí tiene sentido poner con una intención fuera del acto médico. Exactamente, porque se le dice a la víctima de que esto es parte del tratamiento, y como un paciente está en una situación de desconocimiento y de dependencia también, se usa el envolver esto dentro de que es parte del tratamiento médico. Presidenta. Yo comparto. Sí, Jaime. No, voy a hacer una precisión, si me lo permite.
esto fue una indicación, o este texto lo trabajamos con el Colegio Médico, con la doctora Quispe en particular, y lo que se pretende aquí no es dejar fuera aquellas conductas que se realicen incluso en la consulta médica, en el ambiente o el tratamiento de las prestaciones de salud. Pero lo que se quiere dejar fuera, y que quede claro, y lo dejo para la historia fidedigna de la ley, es que se busca, no toda acción es un abuso o es una situación de acoso. Y en este sentido, pedirle a un paciente que, por ejemplo, se desnude puede ser parte del acto médico. Es cierto que hay ciertas situaciones en que ese protocolo no tiene nada que ver. Por ejemplo, cuando el paciente viene por un problema particular y a donde un especialista o un profesional que no está calificado le pide, por ejemplo, que se desnude. Esa conducta es igual de condenable, pero parece razonable que quede claramente determinado que todas las conductas fuera del acto médico probablemente tal debe ser sancionada. Pero como está redactado con connotación sexual, con una intención fuera del acto médico, me hace recordar que hay situaciones que el médico requiere, por ejemplo, que un paciente o una paciente se desvistan. Y esas situaciones no pueden ser condenables porque o si no, no se puede, por ejemplo, ocultar a un paciente. Carolina, Sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Carola, Ujú. después. No, mira, es que tiene razón Jaime, porque ¿Ya? yo creo que nosotros pusimos, yo soy autor de la Ley de Derechos de los Pacientes, y uno de los temas que nosotros pusimos con mucha fuerza es lo que está señalando, es decir, los médicos no atienden integralmente a los pacientes y es responsabilidad y para mí es una prioridad y una obligación que un médico o una doctora cuando atiende a un paciente lo examine totalmente. Hoy día, Sí, no, sí, eso no es problema. esa no solo para que quede claro, Ena, si yo no estoy controvirtiendo contigo, estoy solo reafirmando que hoy día se da una situación que es muy lamentable, que el paciente llega al consultorio, se sienta, el médico ni siquiera la mira, le mira la ficha, le hace la receta y le dice se terminó y ni siquiera le explica. Entonces, esto de que, ¿por qué nosotros establecimos esto? Y efectivamente, todo médico, salvo a lo mejor un médico psiquiatra, que no tendría por qué desvestir al paciente, pero yo diría todo otro médico, aun cuando sea un médico endocrinólogo que te va a ver, debiera a ti examinarte integralmente. Sí. ¿Ya? Y eso nosotros deberíamos establecerlo como, y eso es importante, claro, porque hay que separar ese tipo de conductas de otros tipos de conductas, pero todo médico debiera siempre examinar integralmente a su paciente, aunque tú seas cardiólogo, no le va a poner el forendo en el corazón a la persona sentada y vestida, tú deberás desvestirla y hacer un examen físico completo, porque eso no está ocurriendo hoy día. Se están violando en ese sentido los derechos de los pacientes porque el médico, por la premura de tiempo, por distintas razones, ni siquiera examina al paciente. Solo para Presidenta, Senadora. confirmar lo que decía Jaime. Sí, le damos la presidenta, palabra a la senadora y después a Jaime. Yo no puedo estar más de acuerdo, Guido, con el planteamiento. Sí, no es esa mi preocupación. Y quizás peco de desconocimiento en la materia. Lo que me preocupa es que yo entiendo cuando nosotros estamos hablando, el acto médico es todo lo que se necesita, desvestir al paciente, ocultarlo completamente para verificar su estado de salud. Eso está perfecto y eso no hay que ponerlo en ningún momento en duda. Al revés, hay que incentivarlo, en eso estoy de acuerdo. Mi preocupación es otra. Mi preocupación es que se entienda, y quizás es solamente una cosa de dejarlo en la historia de la ley bien explícito, de que un acto de connotación sexual que no sea necesario, ¿ya? Para el tratamiento médico tiene que ser investigado. A eso voy, porque lo que nosotros escuchamos o sea, lo que nosotros recogemos en la Comisión de Mujer es que hay médicos que desgraciadamente utilizan el decir que esto está dentro del tratamiento para, para realizar o sea, para acosar sexualmente. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso me llama la atención la manera de redactarlo, en que quede claro de que
de que todo lo que no se necesite realmente para el acto médico tiene que ser investigado. Espero explicarme, Presidenta. Yo la entiendo perfectamente. Jaime, me has pedido la Presidenta, palabra. dos cosas y una propuesta de solución. Sin duda que el acto médico va a estar enmarcado en la lex artis médica y en, ¿no es cierto?, la tuición que también tiene el Colegio Médico al respecto de la definición de la lex artis y también en las guías clínicas del Ministerio de Salud. Ahora una propuesta de redacción a lo que plantea la senadora con mucha razón puede ser lo siguiente, dice, como tales, cualquier acto, comportamiento o requerimiento de connotación sexual fuera que cualquier conducta sexual, cualquier conducta dentro del médico que no tenga nada que ver con el tratamiento o procedimiento que está llevando a cabo. Jaime, yo no sé si les pasó al resto, pero yo no te escuché. Nada. Te falló, justamente cuando estabas diciendo la propuesta, te falló la señal. Presidenta, la propuesta es la siguiente, donde dice comportamiento o requerimiento con connotación sexual con una intención fuera del respectivo procedimiento tratamiento médico. Ya. Respectivo. Porque aquí ha contenido la presión que tiene la senadora y también la presión que tiene el senador. Me parece que queda mucho mejor. Sí, me gusta, gracias, sí, me parece. Oye, ya, pero yo quiero que quede en la historia de la ley claramente lo que estamos hablando, porque, por ejemplo, si yo soy un médico en un consultorio, llega una mujer que es paciente, yo creo que ese es más bien el escenario que se va a dar, no es cuando una doctora atiende a un hombre, pero más bien cuando un hombre, un médico masculino, o sea, atiende a una mujer. Por ejemplo, yo creo que hay procedimientos que el médico debiera hacer, por ejemplo, la palpación de mama, para ver si esa persona tiene cáncer, por ejemplo. O sea, solo para decir que eso hay un tema interpretativo, porque si el paciente o la paciente en este caso no tiene una plena información o formación, tiene todo derecho a pensar, a lo mejor que ella iba por una tos, por ejemplo, o por una lesión en un pie, y el médico le examina, por ejemplo, le toca las mamas, hace una palpación de mama, eso debería ser parte de un examen general, pero también podría ser cuestionado, solo para señalar la línea frágil que tiene esto y para que quede establecido. Por ejemplo, yo soy partidario de que un médico que atiende a una mujer en términos generales haga un examen físico completo y entre eso está, por ejemplo, la palpación de las mamas para saber si esa persona podría tener un nódulo, dado que es una de las principales causas de muerte de mujer en este país. Solo para agregarlo al comentario. Sí. Don Fernando está pidiendo la palabra hace rato. Gracias, Presidenta. Mire, es que yo veo también en esta redacción, como decía la señora Pumbaer, un problema de prueba, porque se incluye la expresión con una intención fuera del acto médico, lo que supone la prueba de un elemento subjetivo. En cambio, lo que sugería el colega González me parece que es objetivo. Puede ser una invocación a la lex artis, lo que la lex artis sitúa dentro del acto médico. ¿Ah? Eso habría que buscar una redacción para hacer ese cambio. Si ¿Me permite, Presidenta? Pero por supuesto, senador Quintero. Oiga, este punto que ha planteado la senadora von Baer es muy importante en este proyecto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el acoso sexual laboral está tratado en una ley. El acoso en general a los funcionarios de los servicios públicos, llámese, qué sé yo, gobernación, intendencia, ministerio, está en otra ley. El de las universidades también en otra ley. Pero no había ninguna ley sobre este trato a nivel médico, a nivel de hospitales. ¿Y por qué? Porque la relación médico-paciente significa que el paciente tiene una confianza o le entrega la confianza al profesional que la está atendiendo. Entonces, hay una relación que es mucho más importante que todas las otras legislaciones que se ha dado. Porque aquí hay un asunto entre dos personas. Y más encima,
a veces el paciente tiene temor a que a lo mejor el médico no lo va a recetar, no le va a recetar bien, qué sé yo, si no deja hacer o hacerse lo que el médico le indica. Entonces, los pacientes en estos casos son bastante vulnerables y entregan toda la confianza al profesional que lo está atendiendo para que los trate bien. No sé si me explico lo que quiero indicar, lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque no es llegar y decir todos los médicos tienen derecho a manosear, qué sé yo, a palpar, etcétera. Este es un punto relevante en este sentido, muy relevante. Yo creo que la reacción no puede quedar muy ambigua. Incluso aprovechando esto, acá también, en este proyecto, se habla que este proyecto abarca a todos los prestadores institucionales, naturales, públicos y privados, además de pacientes y usuarios. Y esto es muy relevante. Pero ¿cómo van a ser los reglamentos? Porque es diferente un reglamento para los profesionales de la salud que a los pacientes, usuarios, prestadores institucionales o no institucionales. No sé Gracias. si me entendieron. Sí, perfectamente. Yo creo que esto también requiere de los médicos de explicar muchas veces también qué es lo que hace. O sea, hay un espacio ahí donde... Claro, porque hay muchas personas, y importante. perdona que el presidente que lo diga, y no lo digo en forma peyorativa, ni mucho menos, muy humilde, que lleguen y que se encuentran, creen que hundió el caballero que está de blanco ahí. Sí, o sea, esa exigencia para todos. Yo, si pudiéramos poner el texto de la propuesta que nos hacía Jaime. Jaime, ¿la puedes poner en el chat? O sea, más que en el chat podríamos, como lo hemos hecho otras veces, Evelyn, que la escribimos, ¿no? En vez de una intención fuera del acto médico, lo que habías planteado tú, Jaime, era... El respectivo procedimiento médico. El acto respectivo procedimiento médico. Eso queda mejor, presidenta, creo yo. Con una intención fuera del respectivo procedimiento médico. Y borrar, sí. Perdón, borrar el con una intención, ¿no será mejor? Para evitarse esa dificultad probatoria. Y va justamente a eso. Con Fernando, absolutamente. Me parece, don Fernando. Acto, comportamiento, requerimiento con connotación sexual fuera del respectivo procedimiento médico, realizado por un profesional de la salud en atención de un paciente. ¿Ahí les parece? Sí, presidenta, me gusta más. Senador Quintero, ¿les parece? Sí, está más claro. Pero todavía no sé. ¿Les parece que lo demos por aprobado y si hay una sugerencia podemos reabrir perfectamente? O sea, yo creo que todos compartimos el sentido, o sea, que esto no tiene que dejar espacio a ambigüedad, pero tampoco tiene que inhibir la buena práctica médica, ¿no? ¿Cuál es ese equilibrio? A mí me parece que queda mucho mejor así. Si les parece, lo aprobamos por unanimidad y si... hay alguna otra sugerencia ante la sala, siempre estamos dispuestos a revisarlo para mejorarlo. Aprobado por unanimidad, don Fernando, pasamos a la siguiente. Tome nota, presidenta. Si les parece, además, una vez terminado este trabajo, se puede elaborar el texto como quiera y se los hago llegar, por si tuvieran alguna duda. Luego, en la página 4 de este comparado está la propuesta número 2, que agrega incisos nuevos al artículo 5. Son hartos incisos, no sé si prefieren ir viéndolos de a uno. Ya. El primero que se agregaría es el siguiente: para el cumplimiento de lo establecido en el literal D de este artículo, que el que ustedes acaban de aprobar,
Los prestadores institucionales de salud deberán elaborar un reglamento interno sobre prevención, investigación y sanción del acoso sexual en las atenciones de salud que contemple procedimientos de denuncia, investigación y sanciones administrativas internas para quienes cometan actos de acoso sexual, sin perjuicio de otras responsabilidades legales que se deriven de dichos actos. Dichos procedimientos deberán contemplar disposiciones que hagan efectivo un debido proceso. Ofrezco la palabra sobre este inciso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, pero este reglamento, ¿quién lo realiza, el mensal? Sí. No, presidente. A ver, Jaime. Jaime. Yo no los veo a todos, así que... Y Jaime está... Te escuchamos, Jaime. Muchas cosas, varias cosas. Si los reglamentos de salud vienen al final, este reglamento interno que hace... Ay, no se te entiende nada, Jaime. Apaga tu figura. El video, Jaime. Si cierras el video va a decorar tu comunicación. ¿Ahora? Sí, Jaime. Ahora sí. No, hacer presente solamente que los reglamentos los refieren pero que va a tener que dictar el Ministerio de Salud más adelante este reglamento interno que se refiere a los procedimientos que va a tener que dictar cada institución para aplicar los procedimientos sociotécnicos y sanciones, que son importantes. Por eso la importancia de este inciso. O sea, aquí el reglamento interno tiene que dictarlo cada institución, pero más adelante se establece, o sea, en el siguiente está el reglamento del Ministerio de Salud que norma cómo cada institución lo tiene que hacer. Así es, que se refiere al tipo de eso. Es que no se te entendió muy bien, entonces te estoy interpretando. Entonces vamos al segundo inciso, don Fernando. O sea, a ver, para entenderlo bien, primero el Ministerio de Salud va a hacer ¿cómo se llama? Un reglamento tipo. Claro, que es justamente lo que vamos a leer ahora, entonces Ya, yo creo que conforme. puede facilitar Y la eso comprensión. los prestadores tendrán que adherir a ese reglamento tipo. Y si quieren hacer uno propio, tiene que ser aprobado por el MinSal. ¿Estamos? Aquí, o sea, leamos el segundo inciso, que es lo que establece la obligación del MinSal. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud establecerá los contenidos mínimos que deben contemplar las normativas internas que elaborarán los prestadores institucionales de salud en conformidad al inciso anterior. Dicho reglamento contendrá además la forma y plazo en que los prestadores deberán comunicar al Ministerio de Salud la dictación y contenido de las normativas internas. En todo caso, dichos reglamentos internos no podrán considerar como eximente de responsabilidad del profesional de la salud el consentimiento de la víctima. Tampoco considerarán como tal el silencio, la falta de resistencia o la conducta sexual previa o posterior de ella. Entonces ahí establece el MinSal en su reglamento los contenidos mínimos y de acuerdo a los cuales los prestadores tienen que hacer su propio reglamento. Así es. Sobre ese inciso, ¿alguna duda? Sí. Pues estamos de acuerdo. Presidenta, yo tengo una De acuerdo, duda. Presidenta. Tengo una duda Don Fernando. en el sentido de si un procedimiento como este no debe estar consagrado en la ley y no encomendado a un reglamento, de acuerdo con el artículo 19, número 3 de la Constitución. Creo que sería bueno echarle un vistazo antes del despacho del proyecto. ¿Presidenta? Sí, senadora. No, yo puedo contarles que en el caso de las universidades, donde vimos exactamente el mismo tema, quedó radicado en un reglamento del Ministerio, de la Subsecretaría, de hecho, y que también establecía contenidos mínimos a los cuales cada una de las instituciones tenía que, o sea, que cada una de las instituciones tenía que incluir. O sea, se resolvió de la misma manera. Ya. Y es una atención a algo que había planteado la senadora, que era que estuviéramos normando en forma más o menos consistente, entendiendo que son distintos ámbitos, pero el objeto que se norma es el mismo. Jaime. Sí. O sea, estamos de acuerdo con don Fernando, solamente hacer una aclaración. Como bien dijo la senadora, hay experiencia en materia universitaria donde cada institución dicta su reglamentación propia.
En segundo término, los elementos del debido proceso están consagrados en la Constitución, y al respecto el abogado constitucionalista José Luis Sea tiene un libro de hecho constitucional que se refiere a aquello, y los abogados que se dedican al derecho procesal, sobre todo el profesor Nicolás Luco, establece cuáles son los elementos del debido proceso, están en el recurso captura en las normas. Y en ese sentido, hacer presente que los elementos del debido proceso están claramente tanto en la Constitución como en la ley, y al respecto, lo que haría el reglamento del Ministerio de Salud es recordar o tener a colación cuáles son aquellos elementos para que cada institución reglamente en sus procedimientos propios los mecanismos en los que va a ser aplicable las investigaciones y las sanciones respectivas por acoso, tal como son los reglamentos internos en cada una de las instituciones, ya sea privada o pública, que sin duda no requieren de materia de rango legal. Ya, gracias, Jaime. Yo entiendo que estamos de acuerdo entonces con este texto, ¿no es cierto? Sí. ¿Los dos incisos, Presidenta? Ok. Pasamos al tercer inciso. El tercero es el siguiente. Los reglamentos internos de los prestadores institucionales, aquí está lo que echaba de menos yo, señalados en el inciso quinto, deberán establecer las siguientes sanciones a quienes hubieran cometido actos de acoso sexual según la gravedad de los mismos. A, censura o reprensión por escrito. B, multa o privación de un porcentaje de remuneración. C, suspensión del desempeño de sus funciones. D, destitución o término del contrato de trabajo respectivo. Y continúa después. Ese es el otro inciso. Ya, sobre esa leo? numeración entiendo que estamos de acuerdo. Continuamos al siguiente inciso, Fernando. Voy tomando nota, Presidenta. El Ministerio de Salud podrá objetar el reglamento interno que haya elaborado y dictado un prestador institucional si aquel no cumple con los requisitos que la ley o el reglamento señalen. No obstante lo anterior, no podrá objetar los reglamentos internos que reproduzcan los modelos que mediante resolución haya propuesto el mismo Ministerio para que sean adoptados por los prestadores institucionales. Estamos de acuerdo también en ese inciso, ¿no? El quinto. Las denuncias en contra de los prestadores individuales serán conocidas y resueltas por las secretarías regionales ministeriales de salud respectivas de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento al que se refiere el inciso quinto del presente artículo. ¿No hay problema? Continuamos. No hay problema, estamos de acuerdo. Las secretarías regionales ministeriales de salud respectivas revisarán el cumplimiento de las normas del debido proceso en la sustanciación del procedimiento que se hubiera aplicado respecto de las sanciones que sean impuestas por los prestadores institucionales de conformidad a las disposiciones de sus respectivos reglamentos internos. Si en la sustanciación del procedimiento sancionatorio se hubieran respetado dichas normas, las secretarías regionales ministeriales respectivas comunicarán a la Superintendencia de Salud dicha circunstancia con el objeto de que inscriba la respectiva sanción impuesta en el registro al que se refiere el artículo 121, número 14 del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. En caso contrario, las secretarías regionales ministeriales devolverán el expediente al respectivo prestador institucional para que éste subsane las observaciones planteadas. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Inciso séptimo. Este es el último de los que se propone agregar al artículo 5. Los prestadores de salud públicos y privados que no hayan cumplido con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5 no obtendrán la acreditación institucional a la que se refiere el artículo cuarto, número 12 del decreto con fuerza de ley número 1, que es la reforma de salud. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay observación, lo aprobamos por unanimidad. De acuerdo. Yo estamos de acuerdo, senador. De acuerdo, chiquillos. Incluido el voto de Jaime González. Ok. Unánime. Está representando a Chaguán, que va a llegar 5 Nos minutos. vamos, acá estoy. Ahí está, Chaguán. ya llegó. Estoy acá hace rato como... Ya. Caramba, no. Pero está no, de acuerdo en todo. Senador, quisiera saber desde qué punto usted se suma a la votación, porque no lo... No, yo voy en el inciso segundo, revisando.
De acuerdo. Yo pensé que me había registrado. Es que no se ve en la pantalla, senador, ¿Cómo porque que la no? pantalla está ocupada por el Ah, comparado. ok. Claro, Lo que no pasa nos vemos todos. No, pero senador Chaguán, incluimos su voto en todas las votaciones que hemos Todas hecho las sobre este votaciones. Sí, proyecto. sí, estaba Han sido siguiéndolo. todas unánimes, además. De acuerdo. Luego, la tercera propuesta de modificación, que está en la página 7 del comparado, modifica el artículo 35. Este artículo 35 dice: todas las personas que ingresen a los establecimientos de salud deberán cuidar, son los deberes del paciente. ¿Mm? Allí se agrega un inciso cuarto nuevo. Que es el siguiente. Lo dispuesto en el inciso anterior, se refiere al inciso anterior, el trato irrespetuoso o actos de violencia. Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando pacientes o usuarios realicen conductas de acoso sexual respecto de integrantes del equipo de salud, sean estos profesionales, técnicos o administrativos. Se considerarán como tales cualquier acto o comportamiento con connotación sexual no consentido realizado por un paciente o usuario hacia un integrante del equipo de salud en el establecimiento respectivo. Jaime, ¿quieres decir algo sobre esto? Presidenta, estamos de acuerdo por parte del Ejecutivo, fue un tema que conversamos con los asesores en la reunión que tuvimos para preparar el texto y llegar a acuerdo y consenso. Y esto no es más que la consagración o una norma que va en sintonía y en armonía con otras normas que se aprobaron en las leyes sobre derechos y deberes de los pacientes. No podemos estar sino que de acuerdo. Perfecto. ¿Alguna observación o aprobamos por unanimidad? aprobado. Aprobado, entonces. Señores senadores, en la página 10 del comparado, hay que hacer presente que el proyecto deja de ser de artículo único, ¿no? Porque esta propuesta está dividiendo todas las modificaciones del artículo 5º en un primer artículo, y ahora viene un artículo segundo que agrega al artículo 121 del DFL1 de 2005 un numeral 14 nuevo. El artículo 121 dice: le corresponderán a la superintendencia para la fiscalización de todos los prestadores de salud públicos y privados las siguientes funciones y atribuciones, que ejercerá a través de la intendencia de prestadores. Allí se agrega la número 14, que es la siguiente: mantener un registro accesible a través de medios electrónicos, denominado sanciones impuestas por actos de acoso sexual cometidos contra pacientes, en las cuales se registren las sanciones que hayan sido impuestas por prestadores institucionales de conformidad a su reglamentación interna y que les haya sido informada de acuerdo al siguiente inciso. Los prestadores institucionales deberán informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, en el plazo de 5 días hábiles, las sanciones que hayan impuesto a integrantes del equipo de salud por haber cometido actos de acoso sexual de conformidad a su reglamentación interna. Todo prestador institucional que requiera contratar o designar a un profesional de la salud, técnico o administrativo, para algún empleo o cargo que involucre la atención de pacientes, deberá, antes de efectuar dicha contratación o designación, solicitar a la Superintendencia de Salud que se le informe si él o ella se encuentra inscrita en el registro del inciso anterior. Las sanciones que se hayan aplicado a integrantes del equipo de salud por haber cometido actos de acoso sexual permanecerán en el registro al que se refiere el inciso primero desde el momento de su inscripción durante el siguiente lapso de tiempo. A, 6 meses respecto de las sanciones de censura o reprensión por escrito. B, 1 año respecto de las sanciones multa o privación de un porcentaje de su remuneración. C, 3 años respecto de las sanciones de suspensión del desempeño de sus funciones. D, 5 años respecto de las sanciones de destitución o término del contrato de trabajo respectivo. Jaime, ¿quieres referirte a esto? Perdón, presidente, yo quisiera hacer una consulta también. Por supuesto, don Fernando. Gracias. Este inciso que dice los prestadores institucionales deben informar a la Seremi en el plazo de 5 días hábiles las sanciones que hayan impuesto. La pregunta es, quería hacerle yo al colega González, ¿en ese plazo de 5 días estará ya terminado
el proceso no habrá ningún recurso, o habrá que hacer referencia más bien a que la sentencia haya quedado firme, la resolución. Así es. Ujú. Sí, Tiene que ser concuerdo con así. don Fernando, la sentencia tiene que estar firme y ejecutoriada a efecto de poder informar a la Superintendencia de Salud. Respecto a este nuevo registro, hacer presente que en esta parte, esta indicación es de iniciativa exclusiva, y si están de acuerdo los honorables senadores, nosotros podemos presentar rápidamente una indicación que recoja íntegramente el texto que van a proponer, Ajá. porque se refiere a la creación de un registro. Exacto. Ujú. Los colegas, ¿alguna observación o estamos de acuerdo? De acuerdo con lo que plantea don Fernando, tiene que ser así. Sí. Sí, está bien. Entonces, Mira. incorporando el aporte de don Fernando, lo que esperaríamos es la indicación del Ejecutivo con esta propuesta. Así es, Presidenta. Ujú. Aprobada con Bien. modificaciones al referéndum 5-0. Así es. Exactamente. Si la indicación nos llega mientras hacemos el informe, podemos acelerar la causa. Ujú. Ya, Vamos a está hacer todo lo posible, ¿no es cierto, Jaime? Así es, senadora. Senadores, hay un inciso, un artículo transitorio de este proyecto, ¿no? Que está en la página 13 y 14 del comparado. Este artículo transitorio dice: los prestadores institucionales deberán elaborar la normativa interna establecida en esta ley en el plazo de 90 días desde la publicación del reglamento señalado en el artículo anterior. Lo cierto es que no ha tenido indicaciones, de modo que en principio estaría también aprobado con la votación general. Ujú. Sí. ¿Y el ¿Presidenta? Ministerio de Salud tiene un plazo para hacer su reglamento? ¿O lo dejamos abierto? Presidenta, ¿Sí, senadora? No, sumarme a que el ministerio tiene que tener un plazo para elaborar el reglamento. El ministerio también tiene que tener un plazo para revisar los reglamentos, o sea, los reglamentos internos de los prestadores. Porque, o sea, en el fondo, el ministerio tiene que elaborar el reglamento. Después de eso, los prestadores tienen que tener 90 días, porque para elaborar su reglamento, y luego el ministerio tiene que tener un plazo establecido para responderle a los prestadores, y recién ahí estos reglamentos van a poder regir. Entonces hay que establecer bien esa cadena de tiempos, porque ¿qué pasa si es que los prestadores tienen que elaborar la normativa 90 días después de la publicación? Estos 90 días después de la publicación del reglamento. Está bien, perdón, me equivoqué. Entonces hay que darle un plazo al ministerio, como dice usted muy bien, y después hay que darle un plazo al ministerio para responderle a los prestadores que presenten ¿Qué plazo le damos al ministerio para hacer los reglamentos? 60 días, senadora. ¿60 días? Sí. Ya. Y eso lo dejamos también aquí como artículo transitorio. El ministerio tendrá 60 días para la elaboración del reglamento. A partir de eso, los prestadores tienen 90, y lo que yo entiendo que plantea la senadora es ya la revisión y la avisación, diríamos, ¿no es cierto? La autorización que el ministerio le hace al prestador tiene que tener también un plazo. Así es. ¿Un mes? Nos parece razonable un mes, senadora. Ya. ¿Y eso lo dejamos dentro de este mismo artículo o lo dejamos en el artículo que se refiere a la revisión por parte del Ministerio del Reglamento, o sea, del... No, puede ser dentro del mismo artículo transitorio con remisión a los artículos permanentes del proyecto. Ya. Ahí usted, don Fernando, le dejamos la tarea de la redacción. Con modificación. Entonces quedan 60 días para el Ministerio, estos 90 días para los prestadores, y en un plazo de un mes para la revisión por parte del Ministerio del reglamento del prestador. Con eso concluye el despacho de este proyecto, presidente. Muy bien, toco la campanita virtual. Y se agradece además el trabajo de los asesores, también yo quiero reconocerlo del Colegio Médico, su
representante igual fue súper importante, por supuesto, a Jaime ahí en representación del ministerio. Quedamos a la espera de la indicación solamente para que pueda ser visto en sala el proyecto. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Así es, presidente. Senador Chaguán, antes de eso. Sí, presidenta. Hoy día se va a ingresar la urgencia al proyecto de ley de reconocimiento del Día de las Cuidadoras. Si es posible que nos acompañe Rabín Quinteros como vicepresidente de la corporación, si es posible que este proyecto se vea sin discusión en la sala, debido a la urgencia con la que va a ingresar. Eso. Yo todo el respaldo, ahí Guido también está en los comités, el senador Quintero le vamos a insistir, ojalá lo podamos ver, se lo voy a plantear terminando la sesión también a la presidenta del Senado. Es un proyecto de súper fácil despacho, debería ser. Presidenta. Pasamos. Senador Chaguán, todos los proyectos deben pasar por régimen. Sí, por eso. No vamos a ver ningún proyecto más sobre tabla el mismo día. Ok. Porque no se alcanzan a leer. Entonces, y con justa razón, muchos senadores y senadoras reclaman. Perfecto. Lo más rápido es presentar una sesión y ahí se puede aprobar, pero para el día siguiente, no el mismo día. Ok. Gracias. Perfecto. Gracias. Y ayuda a que el Ejecutivo le haya puesto urgencia para eso, para considerar. Claro. Ayuda exactamente. Muy bien. Que es un compromiso que asumió la ministra Salaquet y que cumplió. Yo quiero reconocerlo también. Entonces, le doy la palabra para hacer la relación del segundo proyecto. Con su vez, señora presidenta, este proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional, modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria. Se origina en moción de las diputadas y diputados, los dos señores Castro, el señor Celis, la señora Sofía Cid, los señores Jürgensen, Macaya, la señora Osandón, el señor Schalper y los exdiputados Jaime Belolio y Mario Desbordes. El proyecto está, como decía, en segundo trámite y en primer trámite reglamentario. No tiene urgencia. El objetivo es autorizar al ministro de Salud, previo informe del Instituto de Salud Pública, para establecer reglas especiales diversas de las fijadas en el Código Sanitario para realizar ensayos clínicos en investigaciones que tengan por objeto desarrollar productos farmacéuticos y dispositivos médicos destinados a enfrentar las circunstancias que han motivado un estado de catástrofe con ocasión de epidemia o pandemia, que exige la concurrencia de las dos circunstancias. Está estructurado en un artículo único que inserta en el Código Sanitario un artículo 111G bis y por un artículo transitorio que obliga a las aseguradoras que cubran el riesgo de ensayos clínicos a otorgar cobertura a los ensayos clínicos para el estudio de vacunas y medicamentos para el tratamiento del coronavirus durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe. No hay ninguna disposición del proyecto que requiera un quórum especial de aprobación ni de ninguna manera afecta a la organización y atribuciones de los tribunales. Está relacionado este proyecto con el Código Sanitario, título 5 del libro 4, Ensayos Clínicos de Productos Farmacéuticos y Elementos de Uso Médico, la Ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma y que prohíbe la clonación humana, y la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, y el DFL3 de Economía de 2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial. Y por último, la Ley 19.966 que establece el régimen de garantías en salud. Señorías, también hay un comparado que, por favor, si puede Evelyn ponerlo en pantalla para compartirlo. A menos que el señor Lecaros tenga él una presentación que compartir primero con la comisión. Sí, yo primero le daría, antes de proyectar para que nos veamos, le daría la palabra a José Miguel Castro, después a Juan Alberto Lecaro y después vamos al comparado. Pero antes de eso, quiero comentarle a los colegas, porque nosotros teníamos un compromiso de elaborar un proyecto, y yo creo que Juan Alberto también nos acompañó en ese momento, un proyecto más amplio que este que hoy día estamos discutiendo respecto a incentivos a la investigación clínica.
ese texto fue trabajado, tuvimos observaciones en 2 artículos, que la idea es que podamos tomar la discusión de ese proyecto terminando este. Hay uno que tiene que ver con el plazo, que es parte de lo que está planteado en este proyecto, y hay otro que lo que estamos haciendo es dejarlo consistente con lo que hicimos en la Ley de Salud Mental, que aprobamos recientemente en la comisión, y con un texto que tiene que ver con lo mismo que estamos trabajando en la Comisión de Adulto Mayor, donde está además el senador Chaguán y el senador Quintero, porque el trabajo lo hemos estado haciendo. Yo quiero reconocer ahí a los equipos técnicos, ¿no es cierto? Pero nos quedan esos 2 puntos para que una vez presentemos la iniciativa más grande, por decirlo de alguna manera, la podamos despachar con rapidez. Entonces, la idea es ver que tiene que ver con la contingencia de la pandemia, y después poder abordar el proyecto en conjunto con esos 2 artículos en forma consistente con los textos de los otros proyectos. Así que, dicho eso, le doy la palabra al diputado y después a Juan Alberto. Parece que está silenciado el computador, no se escucha. A ver si hay que darle volumen. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí sí. Ya, disculpe. Y tengo un poco de ruido ambiente. Me disculpa, senadora. Senadora, muchas gracias por darme la palabra, por invitarme también a la comisión acá en el Senado, Juan Alberto, senadores, secretario. La verdad es que efectivamente, como usted bien lo dice, es un proyecto acotado al tiempo de pandemia, es un proyecto acotado específicamente a lo más probable que recaiga este proyecto, que va a ser en la vacuna. Y los tiempos de la vacuna, los tiempos en el fondo de generar inmunidad, de generar problemas, las vacunas son muy distintos a otras clases de medicamentos, de remedios. Es por eso, y en vista de la gran necesidad que tenemos como país para poder, en el fondo, acceder a la vacuna, y no teniendo los medios, como por ejemplo un país como Estados Unidos, que pone ficha en todos los laboratorios o en todos los desarrollos, nos tenemos que hacer parte, creo yo, siendo parte de la cadena de valor de esta vacuna del COVID. Y justamente por eso es que hemos presentado, y lo que busca específicamente es hacerle más fácil a las instituciones que hacen estudios de investigación, en cuanto a los tiempos, hacerle más fácil estos estudios. Tuvo urgencia, me parece raro. Me gustaría saber qué es lo que piensa el Ejecutivo por su intermedio, Presidenta, porque tenía urgencia, en la Cámara tuvimos urgencia suma. No sé por qué se le sacó esto, y por lo demás es un llamado de toda la clase científica, de toda la academia, porque avancemos en esto lo antes posible. Eso solamente, y lo demás ya en términos técnicos lo puede hablar, creo yo, Juan Alberto, quien ha trabajado justamente, como usted bien dice, en el proyecto más grande. Y me voy a tomar de unas palabras, creo que usted fue la que la dijo, Presidenta, que qué bueno que estemos trabajando de esa forma, porque en el fondo vamos conversando con proyectos muy similares, y así es más fácil también la tramitación. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Juan Alberto, tienes la palabra. Buenos días, Presidenta. Buenos días, honorables senadores y senadoras y diputados, los restantes que están aquí presentes. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación. Me quisiera, digamos, detener en algunos aspectos de este artículo único, excepcional, que establece reglas distintas para la autorización de uso provisional con fines de investigación de ensayos clínicos con fármacos y dispositivos en el contexto de estado constitucional de catástrofe, epidemia o pandemia. Y en primer lugar, quizá me voy a tener una cuestión más bien formal respecto del artículo, del inciso primero del 111G bis, que señala, dice, sin perjuicio de las disposiciones de este título, y al final señala con reglas diversas a las señaladas precedentemente. Las precedentemente, entiendo, son todas aquellas que contempla este título. Entonces yo creo que es más exacto colocar, a mi modo de ver, como redacción con las reglas siguientes, para que si no se produce, digamos, una idea de que este artículo no va a aplicarse las reglas, por ejemplo, de autorización de uso previsional de acuerdo al ISP, a quien deben informarse los eventos adversos, en fin, todas las reglas que sujetan a los ensayos clínicos. Aquí lo que quiere excepcionarse son 2 puntos, por lo que entiendo en la redacción de este artículo. Uno, que en la autorización de uso provisional de medicamentos y dispositivos con fines de investigación,
procede primero una autorización del ministro de Salud con previo informe del instituto. En ese sentido había una excepción al artículo 111A. Luego haría una diferencia respecto del plazo de prescripción del artículo 111E. Y ahí quizás hay que detenerse un poco más en el fondo para entender los sistemas de prescripción por daño. En general, en los sistemas, digamos, comparados, en el derecho comparado, buena parte de las legislaciones remiten a el Código Civil para fijar los plazos de prescripción y los mecanismos de prescripción. Salvo aquellos países que han establecido mecanismos propiamente de reglas especiales o de un régimen especial de responsabilidad por daños en ensayos clínicos, como algunos países como el caso de Suiza, ¿no? Pero en países como Francia, España, en el caso de Estados Unidos, en el caso de aquí Latinoamérica, Argentina, Perú, en general se remite a las reglas del Código Civil. Pero yendo a un tema más doctrinal, el punto es desde cuándo se tiene que contar el plazo de prescripción. Y esta es una cuestión bien relevante cuando sabemos que los daños pueden ocurrir con posterioridad, digamos, al evento causante del mismo. Y en esto me gustaría quizás citar, digamos, lo que ha dicho la doctrina, y en específico voy a citar lo que señala el profesor Enrique Barros en su Tratado de Responsabilidad Civil Extracontractual, que cuando tenemos que establecer plazos para prescripciones de eventos que pueden ocurrir con posterioridad al acto causante, en general hay que buscar un buen equilibrio entre un plazo de prescripción razonable junto con un plazo de preclusión o norma de clausura. De algún modo que se establezca un buen compromiso entre el interés de consolidar los riesgos por el transcurso del tiempo, para establecerse un plazo máximo de responsabilidad, que puede ir, por ejemplo, por el plazo máximo de la prescripción extraordinaria en nuestro país, que son 10 años, y por otro lado, el que se pueda evidentemente resarcir de los daños a el afectado o la víctima, ¿no? Y en ese sentido, la norma que está propuesta aquí, en este proyecto, establece una norma objetiva de contabilización del plazo, al establecer que se cuenta desde el momento en que se señala aquí en la norma, contado desde la administración de la última dosis del ensayo, por lo tanto se entiende como un plazo máximo o llamaríamos un plazo de clausura máximo de 10 años. A mi modo de ver, quizás podría ser más correcto colocar 10 años contados desde el término del ensayo, porque cuando se habla de la última dosis del ensayo no se entiende si es la última dosis del sujeto participante, de todos los sujetos participantes. Quizás un término más objetivo sería 10 años terminado el ensayo. Por lo tanto, en términos de contabilizar el plazo de prescripción, hay muchos mecanismos, no hay uniformidad en el sistema comparado. En general hay una remisión a las normas de derecho común, derecho civil, y en general la doctrina promueve que exista un equilibrio entre poder resarcir los daños, teniendo de alguna posibilidad a la víctima de que su acción no nazca prescrita, digamos, y un plazo máximo de prescripción, ¿no? Que da seguridad jurídica porque termina de consolidar, digamos, los efectos jurídicos en las relaciones, ¿no? De modo de poder estabilizarlas. Entonces, ese es un poco, yo creo, el objetivo que persigue un sistema de prescripción. Y en este caso la opción de la regla jurídica es por una regla de norma objetiva para contabilizar el plazo. Eso es lo que yo podría comentar y doy espacio quizás a preguntas o dudas que puedan haber. Diputado. No se escucha. Bueno, tengo malos los audífonos entonces. ¿Se escucha ahora, no es cierto? Ahora sí. Ahora sí.
y que estoy con los niños al lado, entonces, como le digo, hay mucho ruido ambiente. Sí, me gustaría agregar algo. El expositor dice que efectivamente no hay una regla clara a nivel internacional, pero sí existe un tratado que es el Tratado de Helsinki, el tratado que en el fondo articula todo este tipo de ensayos en términos éticos. Y eso se refiere... Y eso se refiere justamente a ir a la propia legislación en términos del Código Civil. Entonces, generalmente acogen el Código Civil. Si es que nosotros pensamos en cumplir el Tratado de Helsinki aquí en Chile, sería en el fondo cumplir a través de 4 años. Por lo tanto, este proyecto en el fondo cubre mucho más tiempo que lo que el Código Civil chileno establece. Por lo tanto, es mucho más amplio que legislaciones de otros países, por ejemplo, comparables. Eso. Yo le pediría a Fernando si ahora podemos proyectar el texto para que lo podamos ver todo y ahí que podamos hacer una primera revisión, ver las dudas que tengamos. Ah, ya, se me adelantó Evelyn. Don Fernando, si Se ha podemos aludido, darle al texto. se ha aludido especialmente al artículo 111E, que es el de la prescripción. El último inciso, el 11E, que está en la página 3 del comparado. Pero la propuesta me parece partir del principio revisándola. Ahí. Bueno, el proyecto lo que hace es agregar un artículo 111G y un artículo transitorio. El 111G bis, que voy a leer. Sin perjuicio de las disposiciones de este título, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con ocasión de una epidemia o pandemia, y hasta 180 días siguientes a su cesación, el ministro de Salud podrá autorizar ensayos clínicos con reglas diversas de las señaladas precedentemente, previo informe del Instituto de Salud Pública. El plazo de prescripción para impetrar la acción de daños producto del ensayo clínico autorizado de conformidad a este artículo será de 10 años contados desde la administración de la última dosis del ensayo. La autorización especial a que se refiere este artículo solo podrá ser otorgada a investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos destinados a enfrentar las circunstancias que sirvieron de fundamento a la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con ocasión de epidemia o pandemia. Y le damos al tiro el otro. El transitorio. Artículo del transitorio. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado por calamidad pública debido al brote del nuevo coronavirus y hasta que exista una vacuna que haya superado las fases preclínicas y clínicas y que esté en condiciones de ser distribuida en el sistema de salud, las compañías de seguros que otorguen seguros y coberturas a laboratorios y entidades privadas para la realización de ensayos clínicos estarán obligadas a otorgar dichos seguros y coberturas a las universidades, a las personas jurídicas de derecho público y a las entidades privadas en asociación con las anteriores respecto de los ensayos clínicos para el estudio de vacunas y medicamentos para el tratamiento del referido coronavirus. Tales seguros y coberturas deberán otorgarse en iguales o mejores condiciones que las conferidas a laboratorios o entidades privadas. Abro la palabra si es que hay dudas. Yo tengo algunas.
las hago. Respecto de este artículo transitorio, que lo que busca es facilitar que exista cobertura de seguro, pero ahí me queda la duda si la cobertura está vigente hasta que exista la vacuna. Lo lógico es que esa cobertura permanezca más allá, porque en el fondo lo que hace es cubrir, si somos consecuentes con lo otro, el plazo que está definido, que de acuerdo al texto propuesto sería de los 10 años. Ahí me queda la duda en cómo está redactado. Y sobre el artículo permanente, ahí me gustaría preguntar, ¿y cómo se cubre? O sea, uno entiende que aquí lo que se busca es facilitar en una situación que requiere de investigación acelerada, por decirlo de alguna manera, facilitar el que esta se haga, pero eso no implica que no se tomen todos los resguardos necesarios, sobre todo respecto de la fase que implican experimentos con las personas, ¿no es cierto?, de prueba de la vacuna o un medicamento, de un dispositivo. Entiendo que de todo eso estamos hablando. ¿En base a qué lo hace ahí el Instituto de Salud Pública? ¿Cómo cautelamos que efectivamente se tomen los resguardos necesarios? Que me imagino que fue parte de la discusión que se dio de este proyecto también en la Cámara, en su primer trámite. No sé, Jaime, si quieres referirte a ambos temas. Sí, Presidenta. Comparto primero la primera aprehensión que usted tiene respecto a la redacción del artículo transitorio. Estamos de acuerdo respecto al fondo, pero nos parece necesario hacer algunas precisiones sobre la redacción del mismo. Por ejemplo, lo referido a los seguros, que los mismos sean ofrecidos a las instituciones públicas, nos parece necesario y suficiente, más no en la forma que está propuesta en la redacción del inciso, porque pareciera que sean los mismos. Sin duda que los organismos públicos tienen una capacidad negociadora mucho más grande que algún instituto con un organismo privado y pueden lograr cobertura de seguros mucho más económica para los intereses del Estado y del fisco, y en ese sentido nos parece necesario mejorar la redacción, solo en ese aspecto. Y en lo que se refiere al nuevo artículo 111G bis, nosotros encontramos y consideramos que es ajustado que sea el ministro de Salud previo informe del Instituto de Salud Pública, porque hoy día los estudios clínicos requieren de autorización y tramitación por parte del ICP y se deben registrar. Ofrezco la palabra sobre el texto. Senador Chaguán, Quintero. Presidenta. Presidenta, solamente destacar que sin duda que gracias, Presidenta, que este es un texto, este es un proyecto de ley que es muy importante para el Ejecutivo. Es un proyecto de ley que tiene urgencia suma, que se refiere a la posibilidad de poder contar con ensayos o estudios clínicos referidos a la vacuna en Chile. El Ministerio de Salud entiende, porque hay registro de al menos 3 ensayos clínicos de vacuna en el territorio de la República que se encuentran inscritos en el ISP, y muchos desarrolladores de vacuna han establecido como requisito previo para poder adquirir las vacunas, poder contar con investigación clínica en los países que la van a comprar. Es menester señalar que Chile es un país pequeño en relación a otros países que ya han comprado y garantizado compras de vacuna, como lo es Estados Unidos, como lo es Brasil, como incluso lo es Argentina, que en conjunto con México, que es otro gran país, quieren desarrollar la vacuna del laboratorio AstraZeneca. En ese sentido, nosotros estamos llanos a generar las condiciones para todos aquellos laboratorios o instituciones que quieran desarrollar vacunas en Chile, y esta ley lo que hace es facilita y permite la facilitación del acceso a la vacuna por parte de los chilenos. Chile es un país que, aunque compra a través del fondo rotatorio vacuna, podemos ver en riesgo o en peligro la adquisición de la misma, sobre todo que la producción mundial de vacuna a nivel mundial es de no más de 1.000 millones, 1.500 millones de dosis, y la población mundial somos 6.000 millones de personas. Por eso este es un proyecto de ley que para nosotros es importante, y porque mejora o pone en sintonía las normas sobre investigación clínica, pero además nos permite o nos puede permitir tener acceso a una vacuna respecto a aquel laboratorio que decida hacer la investigación acá en Chile. Eso es, Presidente. Sí.
Yo les sugiero como procedimiento a los colegas, Sí. si les parece, que podamos hacer la aprobación en general ahora, que nos No, si eso demos, está variado, está fuera del texto. Eso ya, vamos a Eduardo silenciar el Muñoz, micrófono al eso senador ya varió. Quintero. Que podamos aprobar en general ahora, que nos demos unos días para elaborar indicaciones. Podríamos citar a una sesión el próximo lunes para despacharlo. No sé si hay interés de escuchar a alguien más respecto a este proyecto, me lo puedan plantear, pero tiene urgencia, entiendo que hasta el 16. Entonces, si nosotros lo despachamos el día lunes, estamos dentro de los plazos para que pueda ser visto en la sala la próxima semana. Presidenta, yo coincido con Jaime González. Yo creo que este proyecto hay que darle la mayor urgencia posible. Carolina, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas y estoy de acuerdo en aprobarlo en general, pero yo creo que también yo le daría la oportunidad a algunas personas que han manifestado algunas críticas que las pueden expresar, por último, para que queden consignadas más allá de la decisión que tome la comisión, como la Por agrupación de eso, pacientes. Por último, para saber veamos a quieren más escuchar. Hacemos una sesión especial para eso el día lunes en la tarde, la podemos Chao, hacer a hija. las 3. Y en la idea de poder despacharlo el mismo lunes, si nos queda algo, tenemos siempre la comisión el día martes. Ver este proyecto en sala durante esta semana es bien difícil porque tenemos una sala compleja. De todas maneras, está dentro de la urgencia que vence el 16 si lo despachamos a más tardar el martes. Entonces ¿Me le permite, pediría Presidenta, hacer un solo comentario respecto de cuál es el punto de precisión que hace este artículo respecto del plazo de prescripción de la norma vigente? Es dar básicamente un plazo cierto. Y en esa medida se han planteado muchas críticas a la actual normativa de prescripción, porque establece que son 10 años contados desde la manifestación del daño sin una norma de cierre de plazo de prescripción máximo. Y eso es lo que ha planteado dificultades desde el punto de vista de la aplicación de una norma de prescripción indefinida. Por eso este inciso segundo establece un plazo cierto y en esa medida facilita y está también adaptada y armonizada con el estándar internacional. Yo creo que nos aleja de ese estándar. Está claro, Juan Alberto. Entonces, tomamos la votación en general, don Fernando. De acuerdo. Señor Girardi, ¿cómo vota su señoría en general? Señor Chaguán. Señora Presidenta, voto favorablemente, insistiendo que este es un proyecto urgente, necesario, que nos permite contar con la disponibilidad eventualmente de vacunas y que adicionalmente nos van a permitir poder retornar a la posibilidad de generar ensayos clínicos en nuestro país, lo que permitiría efectivamente no solamente respecto de esta vacuna que es tan urgente y necesaria, respecto del COVID-19, sino que adicionalmente respecto de otros ensayos clínicos que se pueden realizar en el país. Por tanto, voto favorablemente. Gracias. Señor Quintero, ¿cómo vota su señoría? A favor, señor secretario. Señora Presidenta, ¿cómo vota su señoría? Yo a favor, don Fernando. Queda aprobado por unanimidad 4-0 el proyecto en general. Presidenta, si es posible también felicitar a José Miguel Castro, que ha sido un tremendo diputado que ha impulsado este tema. Así que agradecerte, José Miguel, por ese empeño y esa persistencia. Bueno, entonces, ¿les parece que dejemos plazo de indicaciones de aquí hasta el viernes para poder tenerlas elaboradas para el lunes? O puede ser el lunes temprano en la mañana también. No sé qué prefieren. Lunes. Lunes. Ojalá las podamos tener a mediodía. Este es un plazo interno porque es de artículo único. Y fijamos sesión a las 3. Ahí la idea es invitar a las agrupaciones de pacientes. ¿De 3 a 4? Ya, de 3 a 4. Yo a las 4:15 tengo comisión. Tengo otra comisión. Ya. Y si necesitamos más tiempo, lo despachamos como primer punto de la tabla el día martes. Pero me parece pertinente escuchar sobre todo las agrupaciones de pacientes, tener ambas miradas y cumplir la urgencia que está establecida
por el interés que tiene este proyecto, todos lo compartimos. Entonces, aprobado en general y habiéndose cumplido el objeto de la No, sesión. Presidenta, un minutito, por ¿Tenemos favor. algo más? Un minuto. Sí, yo quiero hacer una consulta nada más a don Jaime González. ¿Qué fin ha tenido la comisión que ha creado el Ministerio para avanzar en los temas que nosotros le hemos pedido? ISAPRE, FONASA y otros más. Jaime. Presidenta, muchas gracias. Agradezco la pregunta. La comisión ha avanzado. Estamos en la etapa de recibir invitados. Las primeras conclusiones las vamos a tener dentro del mes de septiembre. El ministro de Salud nos ha pedido apresurar el tranco y apresurar las conclusiones a las que pueda llegar la comisión, pero ha sido un debate bien enriquecedor. Hay hombres y mujeres de distintos sectores y espectro político, gente que viene del mundo de los institutos, gente que viene del mundo de los partidos políticos, exministros, exsubsecretarios, y en ese sentido el debate ha sido bien enriquecedor y seguimos escuchando invitados y estamos sesionando 2 veces por semana, martes y jueves, y en ese sentido el trabajo ha sido bien intenso por parte de la comisión y por parte de la Secretaría Técnica que yo conformo. O sea, usted nos está diciendo que a fines de diciembre esta comisión podría tener algún resumen o algunas indicaciones de este comité, alguna sugerencia. Septiembre. A fines de septiembre. Por eso estamos en septiembre. ¿Sí? Porque del año 20, ¿no es cierto? Sí, y que nos permita retomar en el año 20 la tramitación del proyecto, senador. Muchas gracias, don Jaime. Idealmente en octubre. Tan atento como de costumbre. La planificación. Muy bien, Jaime. Senadora, una consulta solamente, si me permite. Nosotros en la Cámara tenemos semana distrital la próxima. Ustedes, el Senado, no tienen semana distrital. No, nosotros trabajamos acá en el Senado, diputado. Sí. Vamos a empezar a copiar. Si hay interés de sacarlo rápido, sesionarán los diputados, ¿no? Hoy día no hay excusa, pueden hacerlo telemático. Yo solamente quiero informarles que a propósito del proyecto de etiquetado de alcoholes, yo conversé con el ministro de Agricultura, conversamos un par de veces con sus asesores, también con Jorge Sabaj, el diputado Sabaj, que preside la comisión. Lo que me informaron es que les quedaban 2 sesiones para terminar la tramitación del ministerio. Y por lo tanto después de eso, de esas 2 sesiones, a lo más me señalaron, se pondría en tabla el proyecto de etiquetado de alcoholes, donde hay algunos puntos que la idea es que sean despachados en una sesión. Eso es el compromiso que quiero aquí que reitere Jaime González explícito, porque así me dijo que en una sesión lo podíamos despachar para la mixta, porque en realidad no tiene qué más hacer en agricultura. Así que eso para avanzar y después veríamos, retomaríamos la discusión del de tabaco. Bien, partimos por el de etiquetado de alcoholes. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, habiendo cumplido el objeto de la sesión, agradeciéndoles a todos. Carola, te voy a llamar, contéstame.